por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una semana más a nuestro programa por escrito. El día nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda como siempre con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, quien va a presentarse. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Villavicencio. Soy director comercial del periódico Correo en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y a sus órdenes, muy contento de estarlos acompañando aquí con todo el gusto y las ganas. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Desde luego, como siempre, los invitamos que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook, por escrito MX, también en Instagram, @revista por escrito, Twitter, @por escrito _, en Spotify, en nuestros distintos canales en YouTube, y sobre todo los invitamos ahora en esta modalidad que ya llevamos un rato haciendo a través de Código Libre. Recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión de Por Escrito. Entonces les pedimos, acompáñenos por favor, ya saben dónde pueden vernos, dónde pueden escucharnos. Óscar ya nos daba la primera pista de cuál va a ser el tema de hoy, pero eso lo vamos a averiguar en la siguiente sección. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya de regreso en el programa, nuestros pretextos literarios. Mi querida Ceci, el día de hoy, ¿cuál es el pretexto? Fíjate que vamos a hablar de un tema candente, de un tema muy, muy interesante y de un tema que a veces pensamos que no se relaciona y se relaciona muchísimo. A veces no de la mejor manera, a veces, pero a veces sí con producciones muy, muy interesantes. Y es que el día de hoy vamos a hablar de política y literatura. Sí, tenemos un tema, ya lo decía Ceci, candente, picoso. Yo siempre digo que hay 3 temas prohibidos en una plática entre amigos, ¿no? La política, la religión y el deporte, si todos quieren convivir sanamente. Pues hoy ya veremos qué ocurre a lo largo del programa, pero sí es un tema que efectivamente tiene mucha relación. La política es importante en todos los contextos. En cualquier país del que hablemos, la política, es trascendental. Y una manera, yo siempre voy a decir, una manera idónea de tener conocimiento, cultura sobre lo que está aconteciendo en tiempos y en momentos, sin lugar a dudas, es a través de los libros. Así es que la política tiene una muy estrecha relación con la literatura. Así es que el tema me parece que es interesante y además con invitadazo el día de hoy, por supuesto. Gracias. Pues sí, justo traemos un invitado para hablar de política y literatura. No sé cómo quieras comenzar, Óscar. Bueno, pues básicamente escuchando los comentarios, es real, es íntima la relación de la política y la literatura. Los libros empiezan a proponer conjuntos de ideas, creencias que van a intentar convencer a la convivencia social, mucho más activa y realista en estos momentos, ¿no? Todo esto es para promover, pues, los políticos, su poder político. Pero quiero ir más allá. El tema es que hacemos política desde nuestra casa. Ustedes no me van a dejar mentir de si tenemos varios hermanos y sin querer, ¿no? Estamos haciendo política de a ver si nos dan permiso nuestros papás, si podemos conseguir lo que queremos. O sea, realmente es un tema político que no sabemos qué es política, hasta en estos momentos que ya comprendemos de la mano de algunos libros, de algunos autores, pero la vida está hecha de política. En todo momento hacemos política, aunque no lo sepamos, creo yo. Se dice por ahí que a los niños se les engaña con juguetes, a los hombres con palabras. ¿Será cierto, Ceci? ¿Tú qué crees? ¡Qué barbaridad! Dicen por ahí que el fin justificaba los medios y luego ya vamos a ver cómo acabó Maquiavelo, ¿verdad? Pues sí, es finalmente el tema, también todo el tratado que se hace sobre los discursos es algo que, bueno, por lo menos a los profesores académicos que medio nos metemos en estos temas de política, de los que también hay que tener mucho cuidado en los salones de clase, además de en la mesa con los familiares y los amigos, es precisamente ¿no? El discurso, lo que implica, lo que dice, lo que oculta. Y bueno, en la relación ya con la literatura vuelve a pasar lo mismo. A mí me gustan mucho las novelas que se disfrazan un poco para poder contar aquello que quieren contar, pero de manera velada. Y es que fíjate, Juan, yo creo que
parte de lo que tiene que ver con la política es la visión que tiene una persona sobre un suceso determinado y hay que tratarlo con mucho cuidadito porque a veces para que sea literatura no tiene que ser tan efímero, no tiene que ser el chisme. Cuando estábamos hablando del guión de este programa, hablábamos de todos esos libros de 5 pesos que vas a encontrar en las librerías de viejo, en donde están los libros de plumas negras de presidentes, expresidentes, senadores, gobernadores, exgobernadores, que dices, híjole, por favor no perdamos el tiempo en eso. Sin embargo, hay otros que son magníficos, maravillosos, y como decía Oscar, pareciera que no, pero la política está imbuida en nuestra cotidianidad, nos interpela, nos toca, nos afecta o nos beneficia, dependiendo del lado de la raya en el que queramos estar. Sí, lo decía muy, muy bien Oscar, yo también lo escuchaba y no podía estar más de acuerdo. Incluso existe, ¿no? La frase y darle el atributo a las personas cuando saben capotear un poco, ¿no? Que se dice, hay que saber ser político en distintos momentos. Y bien lo decía Oscar, la política está en todos lados, está en nuestra familia, en nuestro entorno. También Juan Carlos lo comentaba, hay que tener cuidado, a veces no es tan sencillo quedarse callado y de pronto quieres dar una opinión en los salones de clase y los docentes tenemos que tener también pues mucho cuidado al respecto. Pero por otro lado quería hacer el comentario, ¿cuántas personas no me ha tocado escuchar que dicen, no, a mí la política no me interesa? Yo creo que la política es un tema de interés común para todos y debes estar inmerso, debes tener conocimiento, entender cuáles son las distintas ideologías, porque yo creo que todas las personas en este planeta, y esto es una percepción particular, pero todas las personas debemos tener una postura ante muchísimas cosas y no es que ante todo. Y a partir de la postura ideológica que tengas, seguramente también podrás tomar una postura política en tu país y, ¿por qué no?, en el mundo, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros en México estamos teniendo muchos cambios, hay posturas que están muy divididas incluso. Hoy escuchaba por la mañana al señor Paco Ignacio Taibo diciéndole a Krause que por qué no se va del país. Entonces, vaya, hay una cantidad de ideologías ahorita que lo único que creo yo que hacen es fragmentarnos. Entonces, mi recomendación con el tema que tenemos el día de hoy es precisamente, sí tomen partido, jóvenes, se lo diría a los más jóvenes que son los que luego dicen no me interesa la política, pero lo digo en general, conózcanla, entiéndanla y entonces pues tomen una postura y una ideología para poder hacer algo, para poder ser proactivos en nuestro propio país. No tener postura es también una manera de tener postura. Para todos aquellos que, por ahí voy a citar a Antonio Gramsci hablando de posturas al comunista italiano, pero es que justo eso, el discurso del odio a los indiferentes precisamente dice odio a la indiferencia, odio a aquellos que no toman una postura. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesariamente debemos tener una. Platicábamos en algún otro programa la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, y creo que esto también tiene mucho que ver con lo que comentaba Raúl, estas fracciones que a veces generamos sin querer. Pero también está muy inmerso en la historia de México, no solo porque el territorio nacional ya tenía muchas disputas desde tiempos ¿cómo se llama? Sí, antes de la Precolombinos. precolombinos, gracias. Y desde entonces también con la llegada de los españoles, con la conquista, luego la independencia, todas estas fragmentaciones y posturas que se dan, que además son bastante marcadas en los estados, en algunos más que en otros, y tienen a una República Mexicana que a veces se une para ponérsela verde, como decíamos, muy patriotas, pero también es muy nacionalista en posturas políticas y en visiones de la vida, especialmente el territorio del norte y el territorio del sur. ¿Y Guanajuato qué tal, no, Oscar? Bueno, pues qué les cuento, en temas políticos polarizados, con una federación, como lo decía Juan Carlos y Raúl, que se han dedicado en sus discursos y estrategias a polarizar y dividir a la población, ¿no? Como muchos escritores, que adelante vamos a ver algunos libros, se han dedicado a eso en el discurso. ¿Por qué? Porque en el objetivo de tener el poder o de mandar, pues conviene polarizar, ¿no? Bien dice, divide y vencerás. Y el tema de Guanajuato, pues es muy complejo porque también tenemos el tema de la inseguridad, que no solo es un tema que le compete a lo federal, compete desde lo local. Siempre he dicho que cuando una autoridad
dice que es un tema de la federación, caray, pues es mi casa, ¿no? Sí tiene que ver el tema federal, pero habemos municipios, habemos estado y habemos federación. Y eso es lo que complica un poco, ¿no? Y más los diferentes colores, las visiones, las acciones, y es como desde la federación, ¿no? Pues Guanajuato, ¿de qué color es? No, pues azul. No, nosotros somos morenas, ¿no? Y se pelean eso, ¿no? No ven el bien común, vaya, de lo que hablábamos también de la finalidad o el fin de la política, el bien común. Ven el bien de sus intereses. Y no solo los que están ahorita en el poder a nivel federal, sino ha sido cíclico, cíclico. Por eso fueron 70 años de un priismo, que se cansaron en el 2000, que llega un panismo que dura 12 años el panato, y que ahora ese mismo hartazgo de darle oportunidad 6 años al mismo partido que duró 70, pues se cansan en 6 años y ahora gana otra opción de 18 años peleando y pedaleando, ¿no? Pero es muy complejo y yo estoy en contra de la polarización de los pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no genera, no construye, más bien genera caos e incertidumbre. O más bien lo importante sería que se diera un diálogo entre todas ellas. Y en ese sentido, la literatura históricamente y en la actualidad tendría que ser esa voz que puede ser escuchada, pero justo para llegar al acuerdo dialógico, político y lograr ahora sí el bien común de la población. Pero bueno, de momento se nos termina esta sección. Vamos a continuación a lo desconocido. Autor desconocido. Hoy, en Lo Desconocido, vamos a hablar de un autor muy conocido. El fin justifica los medios, nos enseñó, y escribió El Príncipe para estar muy cerca de la familia Medici en aquel Florencia que efectivamente estaba floreciendo en esta parte renacentista, con tantos pensamientos nuevos, con toda la efervescencia de artística nueva, en fin. Y este hombre que fue consejero de El Príncipe, de Medici, que la verdad es que siempre le estuvo advirtiendo y siempre le estuvo diciendo por dónde tenía que ir. Pero lo que no conocemos de Maquiavelo y lo que en realidad ha quedado en el desconocimiento es que murió pobre, murió triste, murió exiliado. Es muy triste el final de Maquiavelo porque los Medici siempre tuvieron como un ir y venir en la historia. Cuando fueron, digamos, cuando pasaron por su etapa no tan popular, cuando fueron derrocados, a Maquiavelo lo desterraron, regresaron los Medici al poder, pero la vida de Maquiavelo cambió completamente. Lo apresaron, lo torturaron, lo acusaron de traición y conspiración, y la verdad es que murió muy, muy solo, murió lejos de Florencia, igual que Dante, murieron exiliados, siempre con muchas ganas de volver a Florencia, y en 1513, cuando finalmente acaba de escribir El Príncipe, donde retrata nada más y nada menos que al hijo del Santo Pontífice del Santo Pontífice con estas características que no lo hacen ser un líder. La verdad es que él está muy triste pero agudo, y es una pena que el autor, que es tan reconocido por su talento, no lo fuera en el momento de su muerte. Ritmos y voces. Tiempo de compensación. Por Inés Rendón de Jesús, Mariana Torres Lomelí y Laura Zuinaga. El partido que está jugando la humanidad acaba de entrar en tiempo de compensación. El árbitro está cerca de pitar el silbatazo final que nos dejará fuera de cualquier competencia. Los entrenadores de ambos equipos han puesto todo lo que tienen para salir victoriosos, pero el cambio que está por hacer nuestro equipo, dirigido por el Marro, está a punto de robarse la atención de las cámaras. Todos en el campo están a la espera de esta valiosa jugadora, que promete terminar con todo el estrés que el equipo local carga desde noviembre de 2019. El árbitro auxiliar ya está preparando el camino que le dará la entrada a esta famosa jugadora para nivelar la paliza que nos estamos llevando. En su playera roja
se lee el número 13 y Esperanza, la vacuna rusa, como algunos le apodan. Tienen una pierna zurda privilegiada y ha llegado en un momento crucial, pues las delanteras de la plantilla contraria, encabezadas por la crisis económica y su rayo láser, destruyen todo a su paso, dejando miles del equipo contrario en la banca y con lesiones que no se saben aún si podrán sanar algún día. Los cuerpos exhaustos de muchos de nuestros titulares, como el veterano Tío Sam y su compañero de banda, la Gran Manzana, han estado jugando a un ritmo por debajo de las expectativas. Pierden todas las pelotas y los tiros que aparentan ser a gol. Son detenidos por el arquero rival. Sin embargo, por la banda contraria, la dupla kiwis con nórdicos se muestra a un excelente nivel, ganando todas las pelotas, en sintonía con cada pase y enseñando una efectividad y explosividad en cada oportunidad que el balón se disputa. Y suena el tan esperado silbatazo final. Pero solo termina el partido, los jugadores seguirán haciendo de las suyas fuera de la cancha. Los espectadores hastiados por el partido cambian de canal al noticiario. La nueva es sobre los avances con respecto a la vacuna del COVID-19. Al parecer, habrá una futura pelea de box entre Rusia y Latinoamérica. La gente ahora extasiada olvida por un momento el reciente partido de fútbol y comienza a hacer apuestas entre estos dos rivales que disputarán en el ring. Algunos piensan que es tonto que exista una competencia. Al final de cuentas, la humanidad ganará con la primera que salga. Pero los humanos siempre nos complicamos la existencia y queremos ganar, ganar y ganar. Vuelven a cambiar de canal. Este que aparece en pantalla es de la Liga Varonil. Es un juego clave para que la tabla de general defina sus lugares. Emilio Lozoya se prepara para golear y hundir al equipo de expresidentes y excandidatos. El equipo de Lozoya anota un primer gol al acusar a los contrarios como presuntos responsables de incurrir en actos de corrupción asociados con la firma Odebrecht. Luis Videgaray, defensa del equipo encabezado por Felipe Calderón, trata de remediar ese gol y su jugada es decir que todos son mentiras inventadas. Ricardo Anaya, mediocampista, se tira al pasto violentamente y exige falta contra el equipo contrario. Su argumento es: la verdad está de mi lado. El silbato suena y el primer tiempo concluye sin definir un ganador. Durante el medio tiempo llegan otras noticias para distraer un poco la atención. El encabezado es: Italia y Francia vuelven a las mismas cifras de contagios que tenían en mayo. La razón es que la gente dejó de hacer caso a las normas establecidas y los casos se incrementaron drásticamente. Es evidente que el verdadero virus somos nosotros, los humanos. Después de 15 minutos el partido se reanuda. El favorito es Lozoya, pero definitivamente no se ve un buen panorama para el partido. Lo que para algunos es temor, para otros es esperanza. La pelota se sigue moviendo en el campo y los puntos no llegan a ninguna de las porterías. Los árbitros no se deciden a marcar las faltas, a pesar de que las acusaciones de ambos equipos y las marometas en el pasto no han cesado. En la tribuna empiezan a escucharse los abucheos de la gente. Los asistentes al evento no se sienten conformes con el giro que ha dado el partido, que se ha convertido en una sátira de lo que realmente es el deporte, con los jugadores gritándose los unos a los otros y unos cuantos en sus posiciones. La falta de resultados en lo que va del cronómetro tiene frustrados a los fans, que han empezado a levantarse en las gradas. Solo unos pocos grupos de ambos equipos se mantienen en sus asientos, mientras que las porras, la monumental sociedad civil y la feroz organización no gubernamental comienzan a lanzarse contra las vallas del campo. Los jugadores notan lo que pasa en las tribunas y empiezan a juntarse en el centro. Se les ve asustados. Los árbitros piden a la gente que se tranquilice y han comenzado a pedirle a los jugadores que se retiren a los vestuarios. Los participantes lo ven y no lo creen. Los aficionados ya han brincado la separación y comienzan a tomar el campo. Los jugadores se están quitando las playeras y se empiezan a retirar a los casilleros. En la barra informativa, al final de la pantalla, aparecen noticias similares en los partidos de Estados Unidos, Venezuela, España. Son muchos los juegos que se han interrumpido. Los fans recogen las camisetas y se las ponen, dirigiéndose a sus posiciones. El árbitro no sabe cómo reaccionar y uno de los asistentes toma su silbato y pita un nuevo inicio de partido. Esperemos que en esta ocasión no falten los goles. Conversaciones. Ya en nuestra sección de conversaciones, mi querida Ceci, ¿cómo comenzamos esta conversación política en la mesa? Ya nos decía Raúl que no debíamos hablar de política, pero aquí andamos de necios hablando de política en el programa. ¿Cómo empezamos? Yo creo que, mira, podemos empezar, hay muchas aristas, sin embargo, creo que una manera de hacer esto que decía Raúl es leyendo el periódico. Pareciera que en estos momentos ya eso como que de leer el periódico ya pasaría a un segundo término y no es cierto.
el periódico sigue siendo un medio para hacer política. Y mira, nos podemos enterar de muchísimas cosas, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor en radio, en tele, etcétera. Pero de lo que no nos vamos a enterar es de la postura de opinión que tienen las plumas de los periódicos. Y en el caso del periódico Correo, en donde conocí a Óscar, tiene plumas magníficas, ¿que no, Óscar? Sí, empezando por ti, querida amiga. Pues por eso te estoy diciendo. Las ventanas de la doctora Cecilia Durán. Y creo que una desde ahí podemos empezar a generar pues nuestra propia opinión a partir de lo que piensan otras personas. Yo creo que por ahí podríamos empezar. No sé qué opinas, Raúl. No, totalmente de acuerdo. Ya que te hicieron tu anuncio, mi querida Ceci, hace un momento, yo también aprovecho a todos los que nos están viendo y escuchando que recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión de este programa por escrito a través de Código Libre. Así es que síganlo, por favor, para que estén muy al pendiente de nosotros. Y bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que comentaba Ceci hace un momento. Si pensamos un poco primero en el mercado editorial mexicano, tardó un poco en poder desarrollarse. Si bien era existente, claro que ya estaba aquí presente, realmente hablando en términos comerciales, pues se tardó unos cuantos años en poder evolucionar, de tal forma que concuerdo completamente con Ceci. Periódicos y revistas fueron los primeros medios editoriales para poder transmitir la información, para saber, incluso desde la época de la independencia, ¿no? Todo lo que estaba aconteciendo en esta pelea, lo podías entender por lo que hoy conocemos por flyers, por los periódicos, por las revistas, ¿no? Entonces, es un medio extraordinario desde ese punto de vista. Y esto va a continuar por muchos años. Los periódicos, yo lo decía hace rato al inicio del programa, que hay que tomar ciertas posturas, y no me dejará mentir Óscar, los periódicos tienen su postura, ¿no? Tienen un propio sello, una identidad que los identifica ante la gente lectora, y entonces ya sabemos, cuando tú eliges un periódico, ya sabes más o menos en qué son y tenor te vas a encontrar. Entonces creo yo que eso es muy importante, y en México no ha sido la excepción en ese sentido. Por lo tanto, yo siempre he dicho, para los que dicen que el periódico va a desaparecer, no estén tan seguros de ellos. El periódico sigue siendo un formato editorial de lectura, que es lo que a nosotros nos gusta, la lectura, para poder informarte sobre la política que acontece y ha acontecido a lo largo de la historia. Es correcto, Raúl. Yo voy a cumplir 20 años ya en esto de los medios de comunicación, y recuerdo que decían desde que la primera vez que reporté mi primera nota, van a desaparecer los medios impresos. Y no estaba en boga el internet, las redes sociales. Y ahora que están con más, de verdad que ahora con lo de la pandemia, que es otro elemento, nos hemos venido arriba, porque la gente en sus casas nos buscó mucho como medios impresos. No digo nada más el tema de correo. Te puedo asegurar que si hacemos un estudio de mercado, varios tuvimos un aumento en nuestras ventas en calle. Claro, hicimos cosas para obtener eso, porque también toda la gente, como yo les digo, desde un chunche ya tenemos toda la información, pero también caemos en el riesgo de las famosas fake news. Y por eso ese es otro ingrediente que hace voltear a los lectores a los medios tradicionales, como periódicos, radio o televisión, o medios masivos. Pero no, yo también estoy convencido como tú. Faltan muchos años para que desaparezca el medio informativo impreso. Llámese revista, periódico o libro. Quizá ocurra, como bien mencionan Humberto Eco y Jean-Claude Carrière en este libro de Nadie acabará con los libros, donde hacen mención a una evolución del medio. Quizá el periódico sí deje de ser impreso y dejemos de tener esa textura, ese papel, ese olor y esa manera de envolver regalos, por ejemplo, pero lo que no cambia es la información y la manera escrita en que nosotros nos vamos a enterar de las cosas. Tenemos que entender que además la opinión pública como concepto surge a partir de la lectura de los periódicos, y tenemos también que entender que hay un matrimonio necesario entre los medios de comunicación y los políticos. Quizá voy a dar un mal consejo, pero justo si lo que queremos es no, digamos, suspender a un político
y estoy pensando en algunos, aunque no lo voy a decir, para ser políticamente correcto, lo que deberíamos hacer sería dejar de ver los medios, dejar de seguir los medios, o dejar de ir a las mañaneras o a las de la tarde, y sería la manera un poco de anular, porque efectivamente la política sin la ayuda de los medios de comunicación sufriría drásticamente. Pero como se da ese matrimonio necesario y la necesidad en el público de estar enterado de lo que se está diciendo, es que esta dicotomía tiene que estar presente y existente. Sin duda. Y fíjate, Juan, que yo a diferencia de lo que tú dices, yo creo que todavía habrá larga vida para los medios impresos. No solamente creo que el periódico va a permanecer con las rotativas, sino que creo que las nuevas generaciones también están empezando a buscar el medio impreso. Veremos, ya ves que lo hemos dicho muchas veces, hace 13 años se decretó en la Feria de Frankfurt que se iba a morir el libro impreso y aquí sigue vivito y coleando y todavía generando muchísima venta. Pero yo quiero hablar, ya que tenemos invitado de Guanajuato, yo quiero hablar de mi guanajuatense autor favorito. Y cuando uno tiene que hablar de los favoritos, te tiembla la voz y te tiembla la pluma. Y es que para mí Jorge Ibargüengoitia es, bueno, uno de mis autores favoritos. Político por todos lados, a carta cabal, una pluma, con una ironía, con una incisiva magnífica. Y en el guión nos están proponiendo en Maten al León, pero todos los libros de Jorge Ibargüengoitia nos van a reflejar ese estado de Guanajuato, nos van a reflejar el Bajío y nos van a dar una visión profunda de lo que es la vida política, desde una reinterpretación de Hidalgo hasta Dos Crímenes, en fin. Jorge Ibargüengoitia, ay, bueno, nada más de hablar de él, me tiembla la voz, me encanta leerlo, es rápido y es bueno. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, y además muere muy joven en un accidente aéreo en Madrid, un avión de Avianca, ya me eché el gol, que se cae, ¿no? Irónicamente, como sus obras, muere a los 55 años, muy joven en su esplendor, digamos. Y fíjate que lo que decías de las obras, yo creo que uno de los que más se acerca a la sociedad guanajuatense, y en este caso de la capital cuevanense, es el libro de Estas ruinas que ves, ¿no? Y que, por cierto, hay una cantina muy famosa en Guanajuato del mismo nombre, que puedes ver al cuébano o al guanajuatense de la ciudad, ¿no? Yo tengo 6 años viviendo en la capital, soy guanajuatense, pero soy de Celaya. Y de verdad que he aprendido a convivir, como él irónica o despectivamente para algunos les dice cuévanos, ¿no? Nos dice cuévanos. Yo pensaba que cuévanos era o sea, que no era despectivo, pues pensé que era normal. No, sí lo es, porque está la tradición de cada año de subir a la cueva del Cerro de la Bufa. Y decía él que parecía que todavía vivíamos en las cuevas, por la forma de actuar, por la forma de pensar, por la forma de relacionarnos. Es que era pragmático e irónico. Sí, Jorge era de un humor muy ácido. Y así como podía estar de muy buenas, estaba de muy malas. Era muy voluble. Lo que me cuentan, yo no lo conocí. En el 83 yo tenía 3 años. Un poquito para hacer honor a literatura y política, hablar ahorita de 2 autores que me parecen interesantes. Hablábamos de que a veces los literatos medio que velan la información, y estoy pensando en un clásico que todo mundo debería leer, que es La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, que así bajita la mano le está echando carrilla a un candidato a la presidencia, pero en lugar de que sea en el estado A, se va al estado B, y es una gran novela medio policíaca, histórica, pero no es histórica porque todos los personajes son ficciones, pero todos hacen referencia a la realidad, y eso lo sabe el lector que conoce. Y lo mismo ocurre un poco con El gran solitario de Palacio, de René Avilés Favila, que presenta con ironía la dictadura de un presidente que pues todo mundo sabe que es el mismo, pero se hace
cambios, cirugías plásticas constantemente, y es un poquito la manera de dibujar esto que ya platicábamos de 70 años del mismo partido. Entonces es un poquito el juego literario que permite con ironía y con mucha agudeza y agilidad mental a los escritores hablar de política sin hablar de política, siendo políticamente correctos, no como Ceci, que ya nos anda invitando a beber a las cantinas de Guanajuato. Vámonos, Raúl, Deja, vámonos. yo me apunto, Ceci, yo estoy contigo, vámonos para allá. Es Acá que, los espero. muchas gracias, mi estimado Oscar. Y es que, pues, yo creo que para eso son precisamente los libros y algunos de los títulos que estamos presentando y lo que ya se va desglosando. Hace un momento Juan Carlos ya mencionaba La sombra del caudillo, por supuesto que es un clásico, de esos libros que sirven precisamente para denunciar la ambición del poder, ¿no? El del poder, incluso por revolucionario del fraude electoral, pero fíjense cuántas veces no hemos tenido fraude electoral desde Benito Juárez, Porfirio Díaz, en la actualidad, 70 años. Es una forma, me gustaba que hace rato utilizaba una palabra. Creo que en la política es muy padre cuando en la literatura puedes utilizar la ironía. El que sabe trabajar bien con la ironía, sabe cautivar al lector. Y entonces entiendes contextos, por ejemplo, este de Maten al León de Jorge Ibargüengoitia, bueno, pues suena fabuloso, yo no lo he leído, pero leyendo un poco la sinopsis, parece sumamente interesante. Por ejemplo, ¿cuántos libros, vamos a decirlo así, libros de culto para los políticos aquí en México no tenemos? Pienso en El laberinto de la soledad, que cuántos políticos no se jactan en algún momento de haberlo leído, ¿no? O a Maquiavelo en su momento, cuántos no lo tienen como la Biblia bajo el brazo, por supuesto. Yo hace rato mencionaba al principio, hice el comentario de lo que dijo hoy en la mañana el señor Paco Ignacio Taibo. Yo no comulgo mucho con la ideología de este señor, pero tengo que decir que sus libros sí me gustan, sí me atrapan porque los digiere bastante bien, y no solo eso, luego los lleva incluso hasta documentales, que por ahí los pueden ver algunos en Netflix, y el señor sabe hacer su chamba, eso hay que darle el crédito. Entonces, son libros de política muy ácida, y obviamente con la ideología y la postura de él, pero que pueden ser bastante interesantes. Entonces, por eso me gusta el tema de hoy, porque a partir de los libros podemos conocer las posturas, los contextos, las distintas visiones, las ideologías, incluso de los libros, y voy a hablar de otro arte también que tiene que ver con las letras. Nos podemos pasar a los poemas. ¿Cuántas personas no han hablado poéticamente, ¿no? Ahora en lugar de políticamente correcto, poéticamente correcto, vamos a decirlo, como Mario Benedetti en su momento, para hacer también una crítica, una protesta? Y de ahí lo llevamos a la música y hablamos de Bob Dylan, de quien alguna vez ya tuvimos un programa al respecto, y también era protesta. El propio Joan Manuel Serrat en España protesta contra Franco, contra la guerra civil, ¿no? Entonces, Y vete a Cuba. Nos vamos a Cuba con Fidel Castro, con Silvio Rodríguez, podemos hablar de 1000 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo de las letras podemos seguir avanzando a otros niveles que también tienen que ver con el arte y seguimos hablando de política? Es correcto. Yo les tengo una frase muy matona. Como en la política nada es casualidad, en la literatura tampoco nada es casualidad. Hablabas de los libros efímeros y que eran historias inventadas. Tienen un trasfondo, nada es casualidad, ¿no? Es lo que yo he visto a lo largo de mi carrera. Me hiciste recordar, Raúl, la oda a la crítica también de Pablo Neruda, que es muy literaria, pero que perfectamente podría aplicar también a la literatura. Y es que fíjate, hemos tenido plumas de todo, desde estos escritores fantasma hasta plumas de la talla de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes le entraba a la política, pero durísimo. Claro, él también se le criticó por estar muy cercano al priismo, igual que a Octavio Paz, habrá que decirlo, pero Carlos Fuentes también escribe una novela que se llama La cabeza de la hidra, que tiene que ver, bueno, con todo lo que se dio por conocer aquí en México como la literatura del petróleo. Y entonces él hablar de toda esta riqueza petrolera, pero también de todas las mafias que hay alrededor del petróleo, y pareciera como que son temas muy viejos y nada más hace falta abrir el periódico para darnos cuenta como que todo eso, en fin, eso puede ser. ¿Qué opinas, mi querido Oscar? Coincido totalmente contigo, todo es cíclico, todas son modas y modas pasajeras de algún tiempo, porque vuelven a regresar. Hablaban hace rato de la obra donde mencionaban el fraude electoral. Bueno, pues cuando vivimos eso hace 18 años, ¿no? El mismo discurso, regreso a la polarización,
es cíclico, ¿no? Y creo que hay mucha relación con todo esto que estamos confirmando de la literatura con la política, ¿no? Las palabras es un arma muy poderosa, creo que más poderosa que cualquier metralleta. Y más si juntas el pensamiento de un grupo o de una sociedad, es mucho más poderoso un movimiento bien hecho, bien escrito, ordenado, que generar el caos y generar una guerra, ¿no? Creo yo. Quizá por eso siempre regresamos a los clásicos Maquiavelo en El Príncipe y estoy pensando en el Sun Tzu, Uf, que aunque el no arte. es el arte de la guerra, pero es el arte, es una elaboración muy sofisticada que perfectamente aplica a la política, a la literatura, al enemigo. Es por eso regresamos a los clásicos, es cíclico. En ese sentido, coincido totalmente contigo. Y, Gracias. y además, bueno, uno no se podría imaginar, pero por ejemplo, la comedia de Dante es un libro eminentemente político. Se la pasa pegándole a sus adversarios y se la pasa alabando a los que piensan igual que él. Sí, y ahora bien, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada persona puede tener una opinión, un punto de vista siempre muy respetable. Algo que yo siempre defiendo, y esto se lo digo a mis alumnos, el punto es siempre aprender a argumentar. Nunca se vale decir sí porque sí o no porque no. Eso solo te lo dicen tus papás. No vas porque no quiero y se acabó, pero de los demás tenemos que aprender a argumentar. Esa es la realidad. Y por eso esto también se lleva a cabo en la literatura. Hay, por ejemplo, una novela, Las conversaciones entre Julio Anguita y Juan Carlos Monedero, en este tema, ¿no? Que tantas veces hablamos, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Centro izquierda, centro derecha, y tantos temas que ya nadie sabe ni qué es, ni qué corriente es cuál, ¿no? Ya no sabes ni qué estás defendiendo. De tal forma, en esta novela lo que uno puede encontrar es una persona que defiende la izquierda precisamente, y por el otro lado está la contraparte y el intelectual. Es una conversación, es un diálogo de estos dos autores en una novela que cada quien defiende las posturas, pero las defiende con argumentos y nos hacen recordar precisamente de qué trataba la izquierda, de qué trata la derecha y si todavía existe o no existe. Entonces, son diálogos interesantes que también podemos aprender a entenderlos a partir de las letras. ¿Qué les parece si en estos minutos que nos quedan vamos haciendo alguna recomendación literaria o política, cada uno de nosotros, y después despedimos el programa? Pues yo sigo con la recomendación de Jorge Ibargüengoitia, La Ley de Herodes, ya la llevaron incluso a la pantalla. Hay que leer a Jorge Sí. Ibargüengoitia. Sí, La Ley de Herodes es buena. Yo recomendaría, y ya saben ustedes que yo no soy tanto de clásicos, pero en este caso sí La Sombra del Caudillo me parece que es bastante importante. Y a mí me gusta mucho Carlos Fuentes, entonces en este caso, pues La Cabeza de la Hidra también sería una de las recomendaciones. Oscar, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer, además de seguir tu periódico, por supuesto? Gracias. Yo daré un giro totalmente a lo que recomiendan. No alcanzamos a hablar de la lectura para niños, política para niños, Ay, qué pero padre. hay un escritor, ilustrador alemán que es una maravilla, Martin Balschelt, no sé si lo estoy pronunciando bien, es de Düsseldorf, y tiene un libro muy peculiar que se llama Yo voto por mí, que es Ay, un qué padre. león, es la selva, y cada 4 años eligen a un rey y siempre gana el león, ¿no? Y de repente dice un ratón, oigan, yo quiero participar, ¿no? ¿Por qué siempre gana el mismo? Y te va llevando a lo que es una democracia, ¿no? Y que siempre va a haber oposición. ¿Por qué empiezas a cuestionar que siempre gana el mismo? Que da una cara diferente ya cuando va a llegar, el león estaba muy confiado y te va envolviendo, pero está muy didáctico y es un gran escritor para niños, alemán. Sin duda alguna, además, el gran reto que implica escribir para niños para darles a entender temas complejos es realmente un arte poderlo hacer. Yo recomiendo los clásicos del Príncipe y el Sun Tzu, y también otro clásico para las relaciones internacionales, quizás es más globalización que política, pero El choque de civilizaciones de Samuel Huntington. No lo saben mis alumnos, pero se lo zampan cada vez que doy clase de sociología, porque retrata muy bien desde 1989 cómo está la situación del mundo el día de hoy. Pero desgraciadamente este programa con todo y política se está terminando, así que vamos a despedirnos, por favor.
Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vuelve pronto, vuelve siempre. Y me gustaría dar las gracias a Andrea Fischer y a Jimena Basulto, que me hicieron favor de ayudarme a generar el guión de este programa. Recuerden, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues de igual manera, muchas gracias, Óscar. Un gusto que hayas estado el día de hoy acompañándonos en su programa y recordarles de nueva cuenta que salimos con una emisión todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre. Soy Raúl Sanz, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a Óscar por su participación. También recuerden que en nuestras redes sociales pueden escribirnos para ver qué programas les gustaría escuchar. Me despido también, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Laura Zuinaga, también estaba por aquí Mariana Torres y creo que ya, y a Valeria Martínez por hacer esto posible. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Ultimátum. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser por tanto un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos. El príncipe Nicolás Maquiavelo.